Buenos días a todos y bienvenidos a este primer desayuno del curso de España Innova, Foro España Innova dentro de Nueva Economía Forum. Hoy, como saben, la ponente, la protagonista del desayuno es la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que va a ser presentada en este acto por el presidente de AFI, Emilio Ontiveros. Buenos días. Déjenme que lo primero que haga, además de saludar a todos los presentes, autoridades y amigos, sea agradecer a la ministra Garmendia y a los organizadores del acto el que me den la oportunidad de hacer de mero introductor. Es un ejercicio cómodo, muy satisfactorio y poco necesario. De verdad, muchas gracias. Mis comentarios van a ser muy breves y van a tratar de subrayar algunas de las dimensiones de la personalidad de la ministra Garmendia que a mí me parecen relevantes, que en cualquier caso yo diría diferencian su oferta frente al panorama actual. El primer rasgo que creo que es muy importante destacar en Cristina Garmendia es una formación académica potente, muy relevante para la posición política que le encomendaron, un doctorado en biología en la mejor universidad que hay en nuestro país, que es mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y en el Centro de Biología Molecular, de la mano de una de las investigadoras más importantes, esto ya no es un chiste, de nuestro país, la profesora Margarita Salas, y en ese centro tan emblemático en el que terminó su vida académica el Nobel Severo Ochoa. Yo recuerdo que era vicerrector en esa época, compartiendo tareas con el que luego fue rector de mi universidad, Cayetano López, que está también en esta sala. Ese es un rasgo importante. Es un rasgo importante en un contexto histórico en el que la prosperidad de las naciones pasa necesariamente por su modernización, y la modernización no se entiende si no es con esa suerte de colesterol bueno que da la productividad del trabajo y la productividad total de los factores. Y sin investigación aplicada, sin ese nexo entre la producción, la difusión del conocimiento y la actividad empresarial, no hay prosperidad alguna, no hay atajos. Y ahí es donde aparece el segundo rasgo que a mí me parece diferenciador en la personalidad de Cristina Garmendia, que es una experiencia también sugerente, relevante en el ámbito empresarial, que es ese salto de la investigación. Supongo que en su momento debió ser una decisión complicada de tomar, pero un salto a la asunción de riesgos, previa a una adecuación formativa también, con un máster en Administración de Empresas en una de las instituciones más importantes que hay en el mundo. Y lo hizo en un momento en el que no era fácil asumir riesgos, no era fácil captar financiación y mucho más desde un país, desde una plataforma que entonces no tenía el pedigrí suficiente como para que el venture capital pudiera encontrar algún elemento atractivo. Pero es verdad que eso por lo menos le sirvió para que sufriera en carne propia los avatares que otros emprendedores, otros creadores de empresas pudieran sufrir años después. Y en 2001 desarrolla un exitoso modelo empresarial que da origen a un grupo, un conocido grupo dentro de la biotecnología, Genetris, y a que su personalidad empresarial se acentúe en un sector hasta el punto de presidir la Asociación de Empresas Biotecnológicas de nuestro país e incluso participar en la junta directiva de COE,
y eso también, lógicamente, en un momento tan crucial, le da un conocimiento de la realidad, que es otro de los rasgos que a mí me gustaría destacar. Es muy difícil hacer política, es muy difícil, en general, hacer administración en el sector público si el conocimiento de la realidad es solo de oído. Yo creo que esos dos atributos, esas dos dimensiones previas, son las que le han granjeado una clara aceptación en el mundo empresarial, en la comunidad de emprendedores. Yo he tenido ocasiones, antes y después de que Cristina fuera ministra, de verificar ese grado de aceptación por parte de quienes se dedican, insisto, a asumir riesgos y, al mismo tiempo, verificar otra dimensión que creo que es significativa, de la que nuestro empresariado nunca anda sobrada, que es una permeabilidad internacional, que es una capacidad para que lo que se hace aquí sea homologable globalmente, porque en última instancia la competencia es global. Y el último rasgo que sí me gustaría destacar antes de concluir es la capacidad para afrontar desafíos. De alguna forma es un corolario de todo lo que he dicho antes. Si sabe bien lo que es el riesgo, lo que es la aversión al riesgo, a uno no le debe extrañar que aceptara la posición de ser ministra, de ser ministra además de Ciencia, de Innovación, en un momento complicado, e incluso que resista siendo ministra en un momento en el que las tensiones propias de la actividad política, pero sobre todo en un contexto económico, en un contexto de restricciones presupuestarias importantes, no hacen que esa tarea sea precisamente la más grata, sobre todo cuando uno no tiene la capacidad que tenemos en nuestras empresas de ver los resultados de la decisión que tomamos. Hace unos meses, o apenas un par de meses, tuve la suerte también de estar en un acto en este mismo foro, presentando a otra personalidad ciertamente valiosa, en mi opinión, con algunos rasgos en común con la ministra Garmendia, Francisco Ros, el anterior secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Algunos rasgos comparte Paco Ros con Cristina, es un doctorado en el MIT, una experiencia empresarial homologable a nivel internacional, una sintonía con lo que es la creación de empresas. A las 2 o 3 semanas su ministro le aceptaba finalmente la dimisión. Yo confío que no sea este cuarto rasgo un denominador común también con la ministra. A mí me gustaría subrayar el exponente de generosidad personal, profesional, que supone que una personalidad como Cristina participe en la gestión pública. Me parece también que es un elemento que ayuda como español, como ciudadano de este país, a reconciliarse con la política, con el propósito genérico de modernización de nuestro país, porque si hay capacidad para atraer a la función política a personalidades con las señales, con los rasgos que he comentado, quiere decir que este país efectivamente tiene futuro. Ojalá y podamos encontrarnos en los próximos años personalidades con el talento, con la capacidad de trabajo que ha demostrado Cristina Garmendia. Nos va a hacer falta. Muchas gracias. Querida ministra, autoridades, señoras, señores, muchas gracias, Emilio, por tus amables palabras, por tu presentación. Es para mí un privilegio ser presentada por una persona como tú, a la que sabes que admiro y además de la que tanto aprendo cada vez que tenemos la ocasión
de departir reflexiones, sobre todo especialmente en el ámbito económico que nos ocupa y que nos preocupa ahora mismo. Y muchísimas gracias a la organización, al foro, por invitarme, a los sponsors, por hacer posible este evento y a todos ustedes por estar una vez más aquí escuchando los proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Durante mi última intervención en este foro hice un balance sobre las principales iniciativas que hemos impulsado desde el año 2008 en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En aquella ocasión ocuparon un lugar destacado el proyecto de ley de la ciencia, la tecnología y la innovación y la estrategia estatal de innovación. Hoy, en cambio, cuando la futura ley se encuentra ya en fase de tramitación parlamentaria y la estrategia estatal de innovación es ya una realidad en marcha, quiero compartir con ustedes otras actuaciones del Ministerio que no van a requerir un consenso parlamentario como la ley, ni una acción conjunta y coordinada de todo el Gobierno, como lo ha supuesto la Estrategia Estatal de Innovación, pero también son medidas que tienen igualmente un espíritu innovador y transformador. Se trata de iniciativas en las que el Ministerio ha trabajado en los últimos 9 meses transcurridos desde mi última intervención en este foro y que están orientadas a hacer posible la transformación cualitativa del sistema español de I+D+I. Y si me permiten, la analogía se podría entender como una especie de desarrollo de un nuevo software que trabajará para el objetivo de maximizar nuestro rendimiento en materia de ciencia e innovación. Medidas y políticas que responden a 2 objetivos independientes pero complementarios. En primer lugar, fomentar y consolidar la excelencia científica, por un lado, y en paralelo hacer que el stock de talento y conocimiento que atesoran nuestras universidades y centros de investigación se convierta en un factor determinante para nuestra prosperidad económica y social. Abordamos ambos retos, ciencia excelente e innovación eficaz, en un contexto muy complejo que, en cierta manera, complica nuestra gestión, pero también, de otra manera, también la facilita. Y me explico. En un momento difícil como el que estamos atravesando, estas iniciativas corren el riesgo de pasar desapercibidas, cuando precisamente el foco mediático y la atención ciudadana está centrada en otras reformas quizás más de corto plazo. Pero, por otra parte, es más fácil que nunca, porque la propia crisis económica, acompañada por el impulso de este Gobierno que este Gobierno ha dado a la I+D desde el año 2004, incluso por la propia creación del propio Ministerio, ha hecho patente más que nunca la necesidad de un cambio de modelo social, de un cambio de modelo productivo y de crecimiento económico apuntalado sobre todo sobre la investigación y la innovación. Y si algo ha cambiado en los últimos años es que ya no se trata solo de una receta propuesta por analistas y expertos, sino que cada vez verdaderamente es una creciente demanda social el invertir, el basar nuestra economía, el basar nuestra sociedad en actividades sobre la ciencia y la innovación. En el Ministerio contamos con algunos datos que son muy recientes y bastante reveladores en este sentido. Según los resultados provisionales de la 5ª encuesta de percepción social sobre la ciencia que acabamos de conocer, los ciudadanos muestran un creciente interés por los temas de ciencia y tecnología, así como un mayor compromiso con las políticas de investigación y desarrollo. En concreto, ciencia y tecnología es un tema de interés espontáneo para un 13% de nuestros ciudadanos, lo que supone un incremento de casi un 40% en tan solo 2 años, desde el año 2008 hasta el año 2010. Y este interés se refleja asimismo en que la inmensa mayoría de los encuestados consideran prioritarias las políticas de investigación y desarrollo en tiempos de crisis. El Gobierno no es ajeno a esta demanda social y así lo va a demostrar en los próximos presupuestos de 2011, en los que la I+D+I destacará como una prioridad indiscutible, tal y como lo ha declarado el presidente del Gobierno. Un presidente que en tiempos de bonanza triplicó el gasto en I+D y que ahora ha seguido apostando por la ciencia y la innovación, excluyendo al Ministerio del exigente marco general de reducción de gasto público que todas las administraciones hemos de asumir durante los próximos 3 años. El actual borrador de presupuestos 2011 que maneja el Ministerio, insisto que se trata de un borrador, plantea un escenario presupuestario cercano a la congelación. Es decir,
Esperamos contar con un presupuesto cercano al del año 2010, frente a una reducción media del 15% en el resto del gasto público. Y esta es una gran noticia para la ciencia española y, por lo tanto, para nuestra sociedad y para nuestra economía, y también supone una gran responsabilidad para los científicos y los emprendedores, puesto que se les va a exigir que estén a la altura de la confianza y de las expectativas que todos los ciudadanos hemos depositado en ellos y el papel protagonista que han de tener en nuestra recuperación económica. Una recuperación que va a venir de la mano de una economía más innovadora y más internacionalizada. Una economía que ha de hacer frente a una coyuntura global compleja y, al mismo tiempo, corregir algunas debilidades endémicas que nos han conducido a importantes desequilibrios durante los últimos 15 años. En primer lugar, y está aquí la ministra de la Vivienda, lo conoce mucho mejor que yo, sufríamos los efectos de una burbuja inmobiliaria de un tamaño desproporcionado que estaba reflejado tanto en el precio de la vivienda como en la generación de un stock residencial superior al existente en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. En segundo lugar, habíamos incurrido en un derroche energético que se llegó a traducir en un consumo per cápita en un 15% superior al de países con nuestro mismo sistema productivo o nuestra misma climatología. En tercer lugar, la baja productividad y la consiguiente evolución de los costes laborales unitarios nos estaban restando capacidades competitivas en un mundo en que la producción se encuentra absolutamente globalizada. Y por último, aunque no por ello menos importante, la economía española arrastra un importante déficit por cuenta corriente. Este es el marco en el que han de entenderse las medidas y reformas que ha acometido el Gobierno de España desde el inicio de la crisis y el marco en el que se entenderán las futuras reformas que sigamos poniendo en marcha. Pero antes de exponerles con más detalle las contribuciones del Ministerio a este programa de reformas, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre los datos publicados recientemente en el Informe de Competitividad Mundial 2010-2011. Dicho informe sitúa a España en la posición 42 del ranking global, posición que, si bien nos mantiene por delante de economías como la portuguesa o la italiana, es una posición que nos preocupa y que nos ocupa. El análisis detallado de este indicador nos revela algunos datos interesantes. España destaca en algunos parámetros, como es el relativo a la disponibilidad y calidad de infraestructuras, donde, como saben, hemos hecho un enorme esfuerzo en los últimos años, pero somos penalizados duramente en otros ámbitos, como en los que se refieren a las características y rigideces del mercado de trabajo, los desajustes en el mercado de bienes y servicios, desajustes entre nuestra capacidad productiva y nuestra demanda interna, y las restricciones crediticias de nuestras instituciones financieras. Todas estas cuestiones han sido objeto de importantes reformas en los últimos meses, reformas que ya están demostrando ser eficaces para reforzar la confianza internacional de nuestra economía. A estas reformas se sumarán otras esenciales para responder a nuevas condiciones de entorno a las que debe responder nuestra competitividad, y me refiero a la educación, a la capacidad productiva, el modelo energético y, sobre todo, a la generación y aplicación de conocimiento innovador y su puesta en valor en el contexto internacional. Ya nadie duda de que sin más ciencia y más innovación, y sobre todo sin la necesaria interacción entre ambas actividades, ninguna economía occidental, desde luego no la española, y ninguna europea, van a poder conservar los actuales niveles de desarrollo económico y de bienestar social y, desde luego, mucho menos aspirar a mejorar la posición en el concierto internacional. Por tanto, avanzar más y más rápido en materia de investigación y desarrollo tecnológico es importante, pero sobre todo es urgente. Y esta es una responsabilidad que asume el Gobierno. Como he comentado hoy, no me voy a referir en detalle a los dos proyectos de transformación de carácter estructural que está acometiendo el Ministerio, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Estrategia Estatal de Innovación que aprobamos el pasado 2 de julio en el Consejo de Ministros, pero sí haré un breve apunte sobre el estadio de cada iniciativa. En el caso de la ley, nuestras expectativas de forjar un consenso parlamentario amplio se mantienen intactas y creo que estarán de acuerdo conmigo en que esta será la mejor expresión de pacto social y político que necesita la I+D+I en España.
Por su parte, la Estrategia Estatal de Innovación se está desplegando de forma rápida y efectiva y permítanme que les dé algunos datos de las últimas actuaciones emprendidas que permiten avalar esta afirmación. Hemos mejorado las capacidades de financiar la innovación desde el sector bancario y el capital riesgo mediante un acuerdo con el ICO que movilizará hasta 1.300 millones de euros adicionales a nuestro presupuesto. Hemos firmado acuerdos de cogestión de la innovación con 6 comunidades autónomas por un importe de 717 millones de euros. Estas comunidades autónomas se han comprometido, a través de estos acuerdos, a alinear sus políticas con los objetivos que le marca la Estrategia Estatal de Innovación, un compromiso que puede parecer lógico y sencillo, pero que ha requerido un intenso proceso de negociación. Hemos identificado en los presupuestos de todos los ministerios para el año 2010 oportunidades para promover la innovación desde la demanda mediante actuaciones de compra pública innovadora por valor de 1.215 millones de euros. Y en el plano internacional hemos impulsado una red de unidades mixtas de internacionalización de la innovación en colaboración con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tendrá como nodos principales e iniciales los siguientes países: Japón, Corea, China, India, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, México y Sudáfrica. Y finalmente, permítanme que les comunique los primeros datos que acabamos de conocer sobre una actuación pionera que acabamos de lanzar como prototipo y que va a permitir este año la formación y contratación de 235 expertos en innovación en otras tantas empresas españolas. El 76% de estos empleos se ha creado en pymes, el 56% de los contratos firmados son fijos, el 77% de los nuevos empleos estarán ocupados por jóvenes menores de 35 años, que en su mayoría se encontraban en situación de desempleo, y el hecho de que su salario medio, 31.000 euros anuales, sea acorde con la cualificación requerida, creo que confirma el acierto de esta iniciativa. Y pretendemos que con este programa, que facilita créditos a las empresas beneficiarias para la contratación de tecnólogos y al mismo tiempo subvenciona la formación especializada de los trabajadores, multiplique por 10 sus cifras en el próximo año 2011. De esta manera, se consolidará junto al programa Torres Quevedo, que ha subvencionado la contratación de 1.050 doctores en empresas españolas este año, en un instrumento clave para el desarrollo del eje de talento en la Estrategia Estatal de Innovación. Todas estas actuaciones previstas en la estrategia se van a ver reforzadas gracias a la primera de las 2 iniciativas sobre las que quiero hoy llamar su atención, y me refiero al proceso de innovación organizativa que hemos puesto en marcha en el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI. Una transformación que va a consolidar su papel central como agencia de financiación de la innovación empresarial en España y que va a mejorar su eficiencia en la gestión y su orientación al cliente, con el enfoque de mejora continua que corresponde a una institución que ha de ser innovadora en sí misma para ayudar a innovar a los demás. Este nuevo CEDETI es el resultado de la necesidad de adaptar la estructura del centro al nuevo marco en el que se definen sus actividades. Un marco que se caracteriza, en primer lugar, por el espectacular crecimiento registrado en volumen de recursos gestionados. No podemos olvidar que una organización diseñada hace ya 3 décadas ha pasado en los últimos 5 años de gestionar 368 millones de euros en 2004 a gestionar ayudas a la innovación empresarial por un importe de 1.251 millones de euros en el año 2009. En segundo lugar, la nueva estructura interna del CEDETI responde también a la naturaleza dinámica y compleja de la innovación empresarial, que en un momento crítico como el presente demanda nuevas fórmulas de financiación y el diseño de programas adaptados a las nuevas necesidades de nuestro tejido productivo, particularmente en el ámbito de la internacionalización. El grado de madurez alcanzado por el CEDETI, unido a la necesidad de innovar en la propia gestión desde el sector público, nos ha llevado a definir un centro para el desarrollo tecnológico industrial totalmente orientado hacia los usuarios, con quienes aspiramos a crear vínculos de colaboración y un partenariado que trascienda a la que hasta ahora ha sido considerada una relación estrictamente financiera. El CEDETI apoyará
la innovación empresarial, prestando a partir de este momento un servicio de carácter integral que incluye la financiación, el asesoramiento tecnológico sectorial, la identificación de ideas, la búsqueda de potenciales socios nacionales e internacionales y también potenciales fuentes de financiación complementarias para los proyectos. En esta nueva relación con las empresas hemos incorporado la dimensión internacional como una característica transversal e inherente a todo proyecto de innovación y hemos unificado el canal de interlocución siguiendo un modelo de ventanilla única que se articula internamente en torno a áreas tecnológicas y a sectores de actividad. En definitiva, el cambio realizado pretende explotar y reforzar los mejores valores y características del CEDETI, la vinculación con el sector empresarial, la agilidad en las operaciones y una sintonía permanente con los problemas a los que se enfrentan las empresas innovadoras. La puesta en marcha del CEDETI 2.0, siguiendo la metáfora del nuevo software con el que inicié esta intervención, espero que sea un ejemplo de cómo puede lograrse un mejor output sin necesidad de aumentar el input de nuestro sistema, en este caso en materia de innovación. La segunda de las iniciativas que quiero hoy presentarles persigue, entre otros, este mismo objetivo de mejorar la eficiencia, de ser fieles a la máxima de que cuando no podemos gastar más, sí podemos gastar mejor. Esta segunda iniciativa está dirigida al ámbito de la investigación científica fundamental, la investigación de frontera en todas las áreas del conocimiento. Reformar el marco legal de la ciencia y la innovación era sin duda una necesidad inaplazable y esto lo saben muy bien los investigadores de nuestro país. No obstante, convendrán conmigo en que no tenemos por qué esperar a la aprobación del nuevo texto normativo para mejorar el rendimiento y el impacto de la actividad científica de nuestro país. Una actividad científica que ya cumple los estándares internacionales, que ha crecido espectacularmente en los últimos años y que nos sitúa en la 9ª posición mundial en cuanto al número de publicaciones. Siendo este un gran resultado, un éxito colectivo del que todos tenemos que estar muy orgullosos, no es menos cierto que el tamaño de nuestro sistema científico y, por tanto, su capacidad de producir ciencia no es la única variable y en estos momentos ni siquiera es la variable más relevante si queremos consolidar nuestros liderazgos y, sobre todo, si aspiramos a seguir compitiendo en la primera división de la ciencia mundial. Una competición que se basa por encima de todo, y digo por encima de todo, en la calidad, en el impacto y en la relevancia que son las claves para atraer y retener el talento internacional. Necesitamos, por tanto, políticas que identifiquen, fomenten y reconozcan adecuadamente la excelencia científica y que sirvan como prototipo generalizable en el medio plazo al conjunto del sistema de ciencia. Políticas que sirvan como punto de partida para modernizar progresivamente el modelo de financiación de la investigación vigente durante los últimos 25 años. Desde la entrada en vigor de la vigente Ley de la Ciencia en 1987, los recursos públicos para financiar la investigación se han asignado a los científicos individualmente en base a sus méritos y a la calidad de sus proyectos. El Gobierno, en la anterior legislatura, apostó por aumentar la masa crítica a través del programa Consolider y fomentar la cooperación público-privada a través del programa CENIT. Los resultados creo que están a la vista y son unánimemente reconocidos por la comunidad científica nacional e internacional. Esta aproximación centrada en el investigador individual o en la agregación de investigadores y empresas y vinculada a proyectos concretos es necesaria, pero no es suficiente para estar en la Liga de Campeones de la Ciencia. Además, hemos de ser capaces de identificar, reconocer y fortalecer aquellas unidades, centros, departamentos, institutos que se encuentran entre los mejores del mundo en su especialidad. Así, el Ministerio, en sintonía con el proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que en su artículo 32 contempla medidas para la promoción de unidades de investigación de excelencia, lanzará a principios del año 2011 un nuevo programa dirigido a la promoción de estas unidades de excelencia.
sean departamentos o institutos universitarios, fundaciones de investigación o institutos de los organismos públicos de investigación, a partir de un proceso de acreditación transparente y amparado en las mejores prácticas internacionales. Una acreditación que solo podrá lograrse superando estándares muy exigentes de cantidad y calidad de producción científica, de atracción de talento internacional y de captación competitivo de recursos de origen internacional. Al mismo tiempo, se exigirá que estas unidades cuenten con mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas. La acreditación será temporal y tendrá validez de 5 años, pero sus beneficiarios podrán optar a renovarla, sometiéndose cada 5 años al proceso de evaluación por un comité independiente de expertos internacionales. A partir del año 2011, se acreditarán anualmente un máximo de 10 unidades, hasta llegar a un máximo de 40 en 2014. Una vez alcanzado este número, máximo de 40, aquellas unidades que finalicen su acreditación habrán de competir con el resto de candidatos del sistema si aspiran a renovar su estatus. Es decir, a partir del año 2015, la entrada de nuevas unidades de excelencia implicará la pérdida de acreditación para otros. Creo que algunos de los asistentes en esta sala podrán entender, los que son sobre todo forofos futbolísticos, podrán entender lo que significa las diferentes ligas y que, bueno, todos tenemos que trabajar por la cantera, por la coherencia del sistema, pero tiene que haber programas específicos que trabajen en la élite, en la liga de campeones de nuestra ciencia, si queremos realmente atraer, retener talento y jugar en las primeras posiciones del ranking mundial. Esta iniciativa de acreditación de excelencia recibirá el nombre de Severo Ochoa y su lanzamiento coincide con el 25 aniversario del regreso de nuestro Premio Nobel a España, un hito histórico que supuso un voto de confianza para un sistema científico que entonces estaba naciendo y que hoy es ya una realidad consolidada. Es muy probable que en los centros que reciban la acreditación Severo Ochoa se estén forjando precisamente los futuros premios Nobel y, desde luego, son estos los polos de excelencia los mejor posicionados para atraer a España científicos internacionales de prestigio, premios Nobel de cualquier nacionalidad que elegirán cada vez más nuestro país para trabajar. Los privilegios y beneficios de formar parte de esta iniciativa serán múltiples. En primer lugar, cada unidad acreditada recibirá 1 millón de euros al año durante el periodo de acreditación, 5 millones de euros en 5 años, para reforzar sus capacidades de investigación, bien sea mediante la atracción de talento o mediante el impulso a nuevos proyectos. Por otra parte, estamos diseñando un conjunto de incentivos que faciliten el trabajo a los investigadores de dichas unidades de excelencia, como preferencia en el uso de instalaciones científicas singulares o facilidad de acceso a otras convocatorias competitivas, entre otras aquellas relativas a la contratación de científicos y tecnólogos, de manera que nuestros mejores talentos puedan formarse y desarrollar su carrera preferentemente en estos entornos de excelencia. Pero además estamos convencidos de que las acreditaciones Severo Ochoa tendrán un efecto muy positivo en la reputación y en el reconocimiento social de sus beneficiarios y serán un distintivo inequívoco que atraerá el mecenazgo privado. Mecenazgo que es, como saben, una actividad todavía minoritaria en España, pero que vamos a hacer crecer y esperamos poder equipararnos a otras potencias científicas. Quiero subrayar que, a diferencia de otras iniciativas en las que priorizamos y fomentamos la aplicación y transferencia del conocimiento, la acreditación Severo Ochoa estará orientada exclusivamente a evaluar la generación de conocimiento excelente, ciencia de frontera, en todas aquellas áreas en las que España ya compite con los mejores. No exigiremos ninguna otra condición a sus beneficiarios. Intuimos que muchos de estos centros, de manera natural excelentes, también serán excelentes en su capacidad para transferir y aplicar el conocimiento que generan, pero en el caso de que no lo sean, tengan ustedes garantizado que aseguraremos que estos mecanismos cuenten con todas las capacidades y facilidades para poner este conocimiento de frontera al servicio de los grandes retos que afronta nuestro país y que afronta el contexto internacional. Otro aspecto de esta iniciativa que considero relevante de destacar es que no estamos hablando de seleccionar a los mejores centros españoles en cada área. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de seleccionar solo
a aquellos centros españoles que estén ahora mismo entre los mejores del mundo. Con toda seguridad, habrá áreas del conocimiento que no logren ninguna acreditación y otras que cuenten con más de una unidad. La distribución geográfica y la tipología de las unidades será igualmente heterogénea, como lo es el sistema científico español. Se trata de un programa que nace con una asignación económica discreta, como no podría ser de otra forma en este momento, pero que no va a detraer un número significativo de recursos al conjunto del sistema. Pero el volumen de recursos asignado no es lo relevante en este caso. Hablamos de una medida igualmente transformadora que exige voluntad y firmeza política y que marca el camino a seguir. Hemos de apoyar a todos los centros, pero hemos de distinguir y proyectar a los mejores. En este momento de restricciones, en el que, como ya he añadido, no podemos gastar más, pero sí gastar mejor, vamos a consolidar con un presupuesto suficiente para 2011 el salto cuantitativo que hemos dado desde el año 2004 en volumen de recursos inyectado y de investigadores incorporado, pero además queremos dar un salto cualitativo. Una iniciativa de este calado conlleva de forma inevitable cuestiones que pueden resultar controvertidas, siendo la primera la propia definición de excelencia, que a los efectos de esta iniciativa debe contemplar necesariamente la heterogeneidad de las diferentes áreas del conocimiento. También es compleja la definición del tipo de unidad susceptible de ser acreditada. Son aspectos en los que hemos trabajado mucho en los últimos meses y en los que seguiremos trabajando en estrecha colaboración con la comunidad científica, de manera que el programa sea una realidad a comienzos del año 2011. Asumimos el reto, a pesar de las potenciales controversias, convencidos de que necesitamos un programa de estas características, de la misma manera que necesitamos una nueva ley para avanzar hacia una transformación cualitativa de nuestra ciencia. Del resultado de esta transformación dependerá en gran medida nuestro bienestar y nuestro progreso económico en los próximos años. Así que finalizo mi intervención agradeciendo de nuevo su presencia a los asistentes de este foro y quedo, por supuesto, a su total disposición para aclarar cualquier detalle o reflexión de estas iniciativas o las que consideren. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a empezar ya el turno de preguntas. Han llegado muchas hasta aquí, hasta la mesa del moderador. Y vamos a empezar por el principio. ¿Ha realizado usted, ministra, algún tipo de gestión para volver a la iniciativa privada? Evidentemente no. Cuando me preguntan qué hará usted después de esta iniciativa, siempre digo que lo primero que haré al día siguiente es pensar qué voy a hacer. Desde luego, de ninguna manera antes. Carlos Molina, del diario 5 Días, dice: primero habló usted de recortes, luego lo hizo de congelación. ¿En qué punto se encuentran negociaciones presupuestarias para su departamento? ¿Se van a primar, al igual que en 2010, los créditos sobre las subvenciones? Evidentemente, cuando hablé de recortes, creo que ha quedado claro que no me expliqué bien. De hecho, pedí la cinta para volver a escucharme a mí misma, a ver exactamente qué es lo que había dicho. Y quise hacer un preámbulo de la situación y los recortes generalizados que iba a haber en los presupuestos, para los presupuestos generales del Estado para 2011, exceptuando, finalmente decía, no así será, no habrá estos recortes en materia de ciencia e innovación, pero parece que la noticia de que habrá grandes recortes, sobre todo en los ministerios inversores, no me dio tiempo a excepcionar al Ministerio de Ciencia e Innovación. Por eso, al día siguiente quise puntualizar que, no obstante, y recalqué, no obstante, la ciencia y la innovación maneja en este momento un borrador y hasta que no lo tengamos cerrado, hasta que no aprobemos en Consejo de Ministros el presupuesto individual de los ministerios, solo puedo hablar de borrador que maneja un escenario presupuestario cercano a la congelación, y cercano a la congelación es cercano no solamente a la congelación presupuestaria total, sino también a la composición de dicho presupuesto, tanto en el mix que conlleva de créditos y de subvenciones. Fernando Jauregui, director de diariocritico.com, dice: ¿debería cambiar el organigrama de su ministerio de I+D+I a la vista de los pasados choques de competencias con industria y de la retirada de las competencias de universidad? Bueno, yo creo que cuando hay un ministerio de nueva creación que aglutina competencias del resto de ministerios, lógicamente en los comienzos siempre puede haber una fricción o una discusión de cómo deben organizarse las competencias.
Creo que el hecho de que por primera vez todas las competencias en materia de investigación, y digo todas, incluidas las de las universidades, estén bajo el amparo del Ministerio de Ciencia e Innovación, es un modelo que claramente trabaja en contra de la segmentación y, por lo tanto, a favor de la competitividad del sistema. El hecho de que podamos gestionar de forma integrada la investigación que generan nuestras universidades, nuestros hospitales, nuestros organismos públicos de investigación y nuestras empresas es un modelo integral que, como digo, podemos actuar con diferentes programas, como acabo de anunciar ahora mismo, tanto desde la investigación de frontera como hasta la innovación empresarial, que trabajen por este objetivo, que es transformar nuestro conocimiento en potencial económico y basar precisamente nuestro sistema productivo en actividades de mayor contenido en ciencia e innovación. Melchor Miralles dice, ¿qué le ha parecido el reportaje de ayer del Frankfurter Allgemeine Zeitung criticando a las ministras del gobierno de Zapatero por su aspecto físico, calificándolas de muñecas de moda, algunas ministras? Pues mire, yo creo que si con el momento que estamos atravesando, que atraviesa la coyuntura internacional, dedicamos un minuto de nuestro tiempo a hablar sobre un reportaje que habla sobre el aspecto físico o los trajes que puedan llevar las ministras, creo que estamos todos perdiendo nuestro tiempo. Insiste Melchor y dice, ¿dimitirá si el presidente Zapatero le dice que no a dejar el gobierno cuando la remodelación forzada por la salida de algunos ministros? ¿Se me dice cómo? Perdón, no entendí. Se le dice que no a dejar el gobierno. Le dice, ¿dimitirá usted si el presidente Zapatero le dice no a su deseo de dejar el gobierno cuando la remodelación por la forzada salida de algunos ministros? Yo respetaré siempre la decisión del presidente del gobierno. María Vega, de El Mundo, dice, España ha caído 9 puestos en el informe de competitividad global. ¿En qué políticas se ha equivocado el Ejecutivo para obtener este resultado y qué medidas prevén tomar para mejorar este mal dato? Bueno, creo que precisamente he dedicado una parte del discurso a este hecho, porque creo que es un hecho relevante y además es un hecho preocupante. Tenemos que entender por qué estamos descendiendo posiciones en el ranking de competitividad y, como he dicho, creo que estamos emprendiendo actuaciones, no solamente programas, sino actuaciones reformistas, una de ellas muy relevante en el ámbito de la reforma del mercado de trabajo y otras que tienen que ver con rigideces de nuestro sistema. Y yo creo que también una de las reformas importantes que trabajará para la competitividad de nuestro país es precisamente aquellas que atañan al Ministerio de Ciencia e Innovación. Una nueva ley que, desde luego, está muy centrada en eliminar las rigideces y en avanzar con nuevas estructuras más flexibles y más eficientes en materia de ciencia e innovación. ¿Dónde está España, ministra, en el ranking de la investigación internacional en este momento? Pues mire, en el ranking de la investigación internacional, como he dicho, cuantitativamente ocupamos ya la 9ª posición mundial. Producimos una cantidad de ciencia que nos posiciona en un 9º puesto, que creo que es un puesto muy relevante, pero también estamos en el liderazgo en algunos ámbitos en la cabeza mundial y tenemos instituciones, perdón, no las voy a citar todas, de verdad que mi ánimo no es hacer una lista, pero sí que creo que es importante señalar que tenemos en algunos ámbitos especializados, por ejemplo, en el ámbito de la oncología, tenemos el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que es uno de los 5 más potentes del mundo, no solamente en cantidad, sino en calidad de su ciencia. Tenemos una institución, una gran institución, como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con todas las áreas del conocimiento, prácticamente todas, que es, según un ranking SIMAGO, un ranking internacionalmente conocido, está en la 8ª posición a nivel mundial, con instituciones de la relevancia de Harvard o del CERN, y tenemos infinidad de departamentos universitarios que están trabajando con estos organismos públicos de investigación en los mejores nichos de ciencia, en la ciencia de frontera de nuestro país, en tecnologías de la comunicación, de la computación, en nuevos materiales, en el ámbito de la física y que, por cierto, están trasladando, lo podemos ver con los CENIT. Ha habido 1.300 grupos de investigación que están produciendo un conocimiento que las empresas han convertido ya en este momento en nuevos productos y servicios. O sea, que no solamente estamos haciendo ciencia de mucha calidad, sino que estamos siendo capaces de transferir esa ciencia cada vez de una forma más eficiente. Daniel Peña, de la Universidad Carlos III de Madrid, dice felicitaciones por el programa de promoción de unidades de excelencia. ¿Qué ventajas adicionales tendrá para otros programas de apoyo a la investigación el ser unidad acreditada de excelencia? ¿Cuál será la contribución a los gastos generales para las universidades o centros que alberguen las unidades acreditadas?
Bueno, evidentemente hemos querido lanzar el programa, estamos absolutamente convencidos de la conveniencia y de señalar este programa como herramienta política que trabaje para la competitividad de nuestra ciencia. Ahora lo que toca a partir de ahora, lo venimos haciendo en los últimos meses, pero ahora con especial énfasis, es desarrollar junto al sistema. De luego, nuestra intención es de consensuar con la comunidad científica, sobre todo entender los ámbitos del saber, cuáles tienen que ser las diferentes áreas del conocimiento, cuáles tienen que ser esos parámetros que identifique a los mejores centros entre los mejores del mundo. Tenemos que trabajar en los parámetros y en la distribución y en la adjudicación de los fondos y de otros programas que puedan ser susceptibles de vincularlos a estos centros acreditados. Pero creo que he señalado algunos de ellos, puede ser la adjudicación de recursos humanos, puede ser un uso preferencial en nuestras grandes infraestructuras de ciencia, pero estamos abiertos, ahora el programa está abierto a desarrollar exactamente cómo tendrá que evolucionar esta herramienta. José Manuel de la Riva dice, ¿podría ampliar más detalles sobre la iniciativa de compras públicas innovadoras? ¿Demanda temprana, plazos, sectores, requisitos? Bueno, la idea es, detrás de las... hay dos ámbitos importantes y yo creo que interesantes vinculados a la compra pública. En primer lugar, que detrás de grandes apuestas políticas de este Gobierno hay la oportunidad de desarrollar sectores tecnológicos y, por lo tanto, de hacer un mejor balance de nuestra balanza tecnológica, que está bastante en precario ahora mismo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Detrás de la lucha contra el cambio climático o detrás del despliegue de la ley de dependencia, no cabe duda que detrás de esa gran demanda que se genera hay oportunidades para que nuestras empresas, ya las que ya existen o nuevas empresas, puedan emerger y desarrollar esos proyectos ofreciendo productos para esa demanda. Con lo cual ahí hay una oportunidad desde lo público, desde el ámbito público, de contratar o de ayudar a esas empresas a producir nuevos productos y servicios. Y luego lo que quiero decir es que el ámbito público es responsable del 12% del PIB y, por lo tanto, en su capacidad de comprar puede ayudar, como lo hacen otros países, a que emerja una industria nacional innovadora de la mano del sector público, evidentemente guardando todas las prerrogativas y normativas europeas que no podemos contravenir, faltaría más, pero creo que sí es importante que se conozca y que cada ministerio, como lo hemos hecho en este caso, es una actuación de todo el Gobierno, cada ministerio inversor que tiene un papel importante en las compras públicas sea consciente y asuma el reto de promover la innovación en nuestro país. Por ejemplo, ministerios como el Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Fomento, todos los grandes ministerios inversores que pueden traccionar de esta economía innovadora. Juana Serna, del Congreso de los Diputados, dice, ¿deben los científicos ayudar al cambio de modelo productivo mediante la transferencia de conocimiento? A veces se les acusa de mirada corta ante las responsabilidades sociales y económicas de la ciencia en nuestro país. Los científicos, hombre, yo creo que yo sí lo veo en perspectiva en los últimos años, yo lo que veo es una gran evolución, ¿no? Siempre hay algunas voces disonantes en la comunidad científica que primero no manejan las cifras que son, y esto ya bueno, es un pequeño desconcierto, pero luego parece también que esas mismas voces parece que están ajenas al contexto social y económico que estamos viviendo, y parece que no han entendido dónde tiene que estar posicionado y cuál es el esfuerzo que se le está pidiendo a nuestro país. A nuestro país se le está pidiendo un esfuerzo importante de contención del gasto público, de gestión del déficit que tenemos. El Gobierno se ha comprometido a llevar el país a un nivel de déficit con unos ajustes muy importantes, y el Gobierno también ha entendido que estos ajustes tienen que estar no afectando a todas aquellas actividades que estén basadas en la ciencia y la innovación. Y esto es lo que vamos a hacer, y yo lo que espero es que haya una buena respuesta por parte de la comunidad científica, que ya la hay, me consta que la hay, y yo quiero agradecer a muchos investigadores individualmente y a muchos colectivos de investigadores, algunas asociaciones que de forma voluntaria y proactiva se acercan al Ministerio para poner su conocimiento a disposición de la sociedad que tenemos en España y que tanto necesita sus actividades ahora más que nunca, ¿no? Y yo creo que este es el gran cambio que estamos viendo. Yo veo una comunidad científica proactiva y queriéndose involucrar en la construcción de la economía de nuestro país.
Fernando Prados, del Colegio de Biólogos, le pregunta ¿qué papel deben jugar los colegios profesionales para promover la I+D+I? Los colegios profesionales, como todos los colectivos organizados, siempre tienen un papel. Todos los colectivos que representen una asociación de profesionales, en este caso, creo que pueden jugar un papel importante. El dato interesante es que quieran jugarlo y que sugieran ideas y que podamos escucharlos y atenderlos. Yo esto es lo que propongo. Todos aquellos colectivos que quieran levantar esta bandera y entender que con el conocimiento que atesora nuestro país tenemos una oportunidad sin precedentes para recuperar nuestra economía. Desde luego el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene las puertas abiertas para abordar, como estamos viendo, nuevos programas y nuevas actuaciones. Carlos María Bru Purón, presidente del Movimiento Europeo en España, dice, desde el punto de vista europeo, ¿no es una frustración la retirada de más de 250 millones de euros para el CERN? Bueno, todas las grandes infraestructuras de ciencia, todas las de ciencia, de tecnología, ahora mismo, en base a cómo están gestionando todos los presupuestos nacionales, cómo se están gestionando, evidentemente cada uno tiene que seleccionar sus apuestas y hacer una gestión de los recursos económicos, ¿no? Yo creo que, al igual que el proyecto ITER, por señalar el mayor proyecto científico y tecnológico de la historia, un proyecto de 15.000 millones de euros, los proyectos se pueden ajustar, si se pueden ajustar siempre y cuando no se comprometa sus objetivos científicos y tecnológicos, evidentemente, pero creo que cuando se pueden ajustar hay que hacerlo. En este momento, como digo, bueno, yo suscribo también algunas voces que en este país han dicho con cautela, pero con sentido de Estado. La ciencia en nuestro país, los proyectos de investigación, algunos de ellos se pueden ralentizar. Lo que no podemos es retroceder. En momentos de austeridad, donde es obligado ajustar el gasto público, tenemos que seleccionar y tenemos que hacer un análisis que no nos haga retroceder, que nos siga haciendo avanzar, pero posiblemente no es el momento donde impulsar presupuestariamente todos los proyectos a la vez. Carmen Cavada es de la Universidad Autónoma de Madrid y además es presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia. Y dice, hace unos días el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva normativa sobre el uso de animales en investigación. Dicha normativa debe ser implementada ahora en los Estados miembros. Y le pregunta cuáles son los planes de su ministerio sobre esta normativa. Los planes del Ministerio sobre esta normativa es, en primer lugar, estudiarlos en detenimiento, estudiar el impacto que tienen nuestros centros de investigación, de nuevo consensuar con la comunidad científica y con los propios centros y, por supuesto, adoptar la normativa en el plazo que se requiera. Manuel Rodríguez, presidente de la Fundación Pilates, dice el informe de Ecotec que presentó Sánchez y Asaín en junio es muy descorazonador y de un panorama depresivo para la investigación y el desarrollo. Al ser restrictivos los presupuestos de 2011, ¿cuál es el papel que puede y debe jugar el sector privado? Yo creo que el sector privado ya está jugando un papel importante. Si bien es verdad que hasta ahora hemos alcanzado la media europea de inversión pública en actividades de I+D+I y que el sector privado no ha acompañado de forma suficiente el enorme esfuerzo público que se ha hecho en los últimos años, yo creo que en estos momentos de crisis, lo que sí queda muy patente es que aquellas empresas que han invertido y que siguen invirtiendo a pesar de la crisis en I+D+I son precisamente estas empresas las que están saliendo fortalecidas en este momento. Son empresas que siguen generando empleo y que su capacidad de internacionalización les está haciendo trabajar en el ámbito internacional de una manera muy competitiva. O sea que creo que en este momento, precisamente las empresas, aunque no es el momento de tampoco hacer una expansión presupuestaria, seguramente entra dentro de sus análisis, sostener estas actividades. Y en ese mismo estudio, uno de los datos más relevantes es que no están disminuyendo las inversiones en activos en I+D+I por parte de las empresas. Están manteniendo todos los proyectos en marcha y son empresas que, como digo, siguen generando empleo y este es el dato relevante. Javier Gregory, de la cadena SER, dice, el presidente del COSTE, Joan Guinovart, afirma en un artículo que acaba de publicar en una revista científica que la ciencia española está al borde del colapso debido a los recortes. ¿Coincide usted con esta opinión?
No solamente no coincido yo, sino que afortunadamente no coinciden muchos de los representantes científicos y de muchos de representantes de asociaciones españolas. Evidentemente, un recorte siempre es una frustración que entiendo y comparto. Yo entiendo, estoy segura que los ingenieros que trabajan en las infraestructuras de carreteras están también igualmente frustrados porque se recorta la obra pública. Yo lo que tengo que decir es que en este momento de gran dificultad económica, donde nuestro país está obligado a presentar un ajuste en el gasto público, el salvaguardar los proyectos de investigación es una gran noticia para el país y una gran responsabilidad para nuestro sistema de ciencia. Y como digo, yo estoy orgullosa y contenta de que hay una gran parte de la comunidad científica que está asumiendo el papel que le corresponde, está entendiendo la prioridad que se le está dando a las actuaciones de investigación y desarrollo y está trabajando por construir país, trabajando por poner su conocimiento al servicio de la recuperación, no por el lamento del presupuesto. ¿Y hay algún riesgo, por pequeño que sea, de perder a toda una generación de científicos por las limitaciones presupuestarias, como señalaba el profesor de CSIC, Carlos Duarte, en el país? Bueno, yo lo que le puedo decir es que el balance de incorporación de científicos en nuestro país, internacionales, sean extranjeros o españoles, pero que vienen de otros países, está siendo positivo. Y desde luego yo soy una firme defensora de la necesidad de incorporar talento internacional. Esté donde esté, hay una actuación firme para hacerlo y desde luego comparto absolutamente que es una de las actuaciones claves para hacer competitiva nuestra ciencia. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta ¿qué le parece una subida de impuestos para quienes tienen más capacidad económica? Me parece, el presidente del Gobierno no ha señalado que esta va a ser una actuación inmediata. Evidentemente creo que no formo parte de las conversaciones, pero se está en debate con los grupos parlamentarios. Evidentemente, cuando a este país se le ha pedido un ajuste a ciertos colectivos, pues evidentemente parece razonable que las personas de mayor capacidad económica tengan una cierta contribución. Desde Diario Médico le hacen dos preguntas. La primera dice, de cara a 2011, ¿corren peligro los proyectos de los CIBER y las RETICS? Los proyectos, ahora que empezaremos también con el nuevo Plan Nacional de I+D+I, empezaremos toda la discusión, la nueva estrategia y la evaluación de los proyectos en marcha. No corre en riesgo, desde luego, ningún proyecto que esté en marcha. Al igual que hemos hecho en 2010, todos los proyectos de investigación en marcha seguirán financiándose con la financiación comprometida. Cara a poner en marcha nuevas iniciativas, ahí es donde vamos a estudiar, repito, con el consenso de la comunidad científica, cuáles son los nuevos instrumentos que necesita nuestro país y cuál es el sistema de financiación de la investigación más eficiente en este momento. También desde Diario Médico dice, ante una posible hipotética remodelación del Gobierno, ¿cómo valoraría una fusión de ciencia con otros ministerios como Sanidad o Industria? Yo lo que digo es lo que he dicho hace unos minutos, ¿no? Yo creo que lo que no debemos dar un paso atrás es en la fragmentación de nuestro sistema de ciencia. Yo creo que ha sido muy importante el unificar todas las capacidades de investigación, en fomentar la investigación de excelencia, en entender la importancia que tiene la investigación fundamental, la investigación de frontera, entender y proteger esa investigación de frontera, que sin ninguna duda en ella reside el futuro de nuestro país, pero a la vez garantizar que ese conocimiento se traduce en un potencial económico y, por lo tanto, tener también en alguna medida los instrumentos que trabajen para fomentar la innovación económica. Miguel Ángel Gallardo, de Cita.es, le dice o le pregunta si sabe usted cuánto y cómo invierte el Estado en patentes de investigación y también quiere saber cuántos funcionarios públicos son inventores. Respecto a las patentes, es verdad que nuestro sistema, uno de los déficits claros que ha tenido es en proteger sus resultados. Posiblemente porque el incentivo no ha sido adecuado. En la ley de ciencia que tenemos actualmente y la carrera investigadora como está ahora mismo diseñada,
reconoce como mérito la publicación, pero no la patente. Bueno, es algo que corrige la nueva ley de ciencia en el diseño de la carrera científica, donde se incentivará adecuadamente la protección de los resultados, las patentes en este caso. Y también tengo que decir que en términos, aunque no es significativo porque partimos de un nivel muy bajo, en términos de cambio porcentual estamos dando un gran salto. Si vemos en términos de dinámica, pues seremos posiblemente uno de los países europeos de mayor dinamismo en términos de protección de nuevas patentes, ¿no? Pero es verdad que partimos de muy abajo, pero yo creo que cada vez más los científicos están absolutamente concienciados en la necesidad de proteger su conocimiento precisamente para poder traducirlo en forma de bienes y servicios. Respecto al número de funcionarios ahora mismo que patentan, no tengo el dato, pero sí puedo decirle que la mayoría de los investigadores de nuestro sistema, la gran mayoría, son funcionarios y que muchos de ellos están incurriendo en una actividad muy interesante en patentes que ya son una realidad en forma de productos y servicios. La investigación, ministra, no tiene unos resultados inmediatos. ¿Cuándo se ve en un país como España toda la labor de investigación y de desarrollo e innovación? ¿Al cabo de cuánto tiempo? Lo que estamos haciendo, lo que se está trabajando ahora, ¿cuándo va a notarse más en la sociedad? ¿Dentro de cuántos años? Bueno, la investigación, evidentemente, el proceso de investigación tiene un ámbito de medio y largo plazo, pero yo creo que si me preguntan cuándo lo vamos a ver, la respuesta es que ya lo estamos viendo. Y hay un ámbito muy claro, que es el ámbito de las energías renovables. España es ya el quinto país del mundo, según los últimos datos de la OCDE. España es ya el quinto país del mundo en número de patentes en energías renovables. Y esto es algo que tiene que ver con una apuesta decidida por parte del Estado de fomentar la investigación en el ámbito de las energías renovables. Y tenemos un ejemplo, como puede ser la plataforma solar de Almería, del CIEMAT, que es una plataforma solar donde hace 25 años se hizo una inversión potente, se entendía la singularidad que tenía nuestro país y se entendía las fortalezas tecnológicas que tenía en este caso el CIEMAT para desarrollar la energía solar de concentración. Hoy es la mayor plataforma del mundo y esa plataforma ha dado lugar a empresas que son absolutamente internacionales, como pueden ser Abengoa, Acciona, y que están siendo líderes en Estados Unidos, donde, por cierto, hasta el presidente Obama dedica minutos de su exposición a entender y reconocer el esfuerzo de estas empresas españolas en el campo de las energías renovables. Este es un ejemplo de cómo una inversión en conocimiento se traduce en una realidad empresarial altamente competitiva. Y en cuanto a patentes de desarrollo e investigación con empresas privadas, desde la iniciativa pública, con el CSIC, ¿cómo estamos? En respecto a la cooperación público-privada, la iniciativa CENIT, que ha pretendido precisamente esto, fomentar la cooperación pública-privada, yo creo que es el máximo exponente de lo que ha pasado en nuestro país. Una iniciativa que ha movilizado más de 2.000 millones de euros, que ha generado grandes consorcios especializados que ya trabajan de forma natural, conjuntamente, donde hay 1.000 y pico grupos de investigación, la mitad de los componentes de los consorcios son pequeñas y medianas empresas, y esta es traslación natural del conocimiento. Este movimiento ya se está dando y, desde luego, ese camino de la cooperación público-privada es absolutamente necesario, pero es claro y está funcionando muy bien y con muy buenos resultados. Pero también tenemos que reforzar ese otro ámbito de reforzar y reconocer la importancia que tiene la investigación de frontera. Bueno, una última pregunta. Decía hace algunas semanas que quería impulsar una alianza por la ciencia y la innovación energética a través del CIEMAT. ¿Cómo lo particular? Pues hicimos ya en el año 2008 una reflexión, ya en el año 2008-2009, donde veíamos que necesariamente íbamos a tener que entender cuáles eran nuestras fortalezas en España para señalar las grandes potencialidades que tenemos y, sobre todo, especialmente en aquellos ámbitos donde tenemos toda la cadena de valor del conocimiento bien establecido. En el campo de las energías tenemos organismos públicos de investigación, grupos de investigación y universidades, departamentos universitarios muy bien posicionados que están produciendo una ciencia de enorme calidad. Tenemos instalaciones tecnológicas muy adecuadas y altamente competitivas y tenemos un sector empresarial claramente líder en este ámbito.
Y ocurre igual en el ámbito de la salud y, por lo tanto, son dos grandes apuestas donde queremos vertebrar, en el caso del ámbito de la energía a través del CIEMAT, en el ámbito de la salud a través del Instituto de Salud Carlos III, queremos vertebrar alrededor de estos dos grandes organismos públicos de investigación, queremos vertebrar dos grandes apuestas en el ámbito de la energía y de la salud que trabajen para la competitividad de nuestra economía y donde pueda haber una agregación de capacidades y una gobernanza que garantice que la apuesta es eficiente. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a darle la palabra a don Raimundo Pérez Hernández para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo, el Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera en primer lugar expresar la satisfacción del Grupo El Corte Inglés y de la Fundación por el reinicio de curso del España Innova y la continuación del ciclo que entendemos responde a una auténtica demanda de información y debate por parte de la comunidad empresarial, de la comunidad científica y de la comunidad académica. En segundo lugar, quisiera transmitir mi más cariñoso agradecimiento a la ministra, entre otras cosas, por su permanente disponibilidad para estar con nosotros, para informar con su claridad y brillantez habitual y la capacidad de transmisión de ilusión y de optimismo que tiene en estos momentos complicados. Le agradezco también enormemente, como director de la Fundación Ramón Areces, la mención a la acreditación Severo Ochoa, que, como sabe la ministra, fue una personalidad que tuvo una influencia decisiva en la orientación de la Fundación Ramón Areces e intentamos seguir su legado. Por último, y como siempre barro para casa, quisiera informarles que el día 4 y 5 de octubre tendrá lugar en la Fundación, en este ámbito de ideas, un importante seminario sobre el futuro de la economía mundial y el futuro del sistema multilateral, en el que participarán destacadísimas personalidades como el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, el ex vicepresidente Pedro Solbes, el profesor Mayor Zaragoza, aquí presente, o el director general adjunto de la OMC. Muchísimas gracias.